después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía porque mañana a las 16 horas en el aula mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto van a ofrecer una charla bajo la consigna Perspectivas de la economía capitalista mundial, reestructuración multipolar o crisis crónica, es la pregunta disparadora, a cargo de Xavier Arrizabalo Montoro, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Vamos a saludarlo a Xavier Arrizabalo Montoro. Guillermo Jeremí es mi nombre, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Un gusto, Xavier, ¿cómo le va? Igualmente, Guillermo, un gusto, buen día, buenos días y muchas gracias por la invitación y también por el comentario sobre la Universidad Complutense. Gracias de veras. Sí, por supuesto, conocemos gente que ha estudiado en esa universidad y no hace más que hablar maravilla de lo que implica en términos académicos, así que nos da mucho placer que forme parte de los contenidos de nuestro programa y además que llegue en un momento en donde, bueno, no debe haber habido un momento en la Argentina en que no estamos necesitados de análisis económico para saber lo que nos pasa y hacia dónde vamos. Hoy el momento económico del mundo es bien complicado. La pregunta está ligada a si está en crisis el capitalismo como modelo de vida. Sí, realmente yo creo que siempre conviene partir de los hechos, ¿no? Y lo que constatamos es que hay una situación de desbarajuste total, ¿no? Es decir, hay un dato, ¿no?, que es muy elocuente, la FAO, la Organización Mundial de Alimentación, dice, ¿no?, que pese a que se producen alimentos en el mundo para poder alimentar a 12.000 millones de personas, a razón de 2.700 calorías diarias, el hecho es que la población mundial no llega a 8.000, y sin embargo hay 800 millones de hambrientos, ¿no? Hambrientas, ¿no? Es decir, cuando pensamos en la juventud, incluso en las economías históricamente más avanzadas, ¿no?, vemos que la posibilidad de construirse una vida independiente, con un empleo regular, con un ingreso digno, prácticamente desaparecen. Entonces yo creo que bajo la constatación de que los problemas no solo no desaparecen, sino que al contrario, y hoy día estamos de nuevo en un contexto de crisis, la guerra, la pandemia, que no era solamente el patógeno respiratorio, sino su impacto ligado a su vez al debilitamiento de los sistemas públicos de salud, a la precarización laboral y la falta de plantillas, de trabajadores, trabajadoras en el sector, esa industria farmacéutica que investiga no en fármacos que curen, sino que hagan las enfermedades crónicas, como denunciaban premios Nobel desde hace muchos años, Roberts en el 96, etcétera. Todo eso constituye una bola, digamos, ¿no?, de que nos permite verificar, ¿no?, una situación muy problemática ante la que corresponde preguntarse, ¿no?, bueno, ¿y esto por qué? Y en ese sentido el dilema, ¿no?, que plantea la pregunta, que lanza la discusión de mañana, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Se trata, bueno, podemos depositar ilusiones en nuevos redespliegues, ¿no?, en el marco de los cuales se resuelvan los problemas, o más bien por el contrario, aquí parece una crisis repetida, una crisis crónica, y de eso podremos debatir mañana. ¿Usted, en lo personal, considera que el capitalismo como modelo económico de igualdad planetaria fracasó? Bueno, no es que lo constate yo, es que me parece que los datos son demoledores, ¿no? Si, mire, te cuento, Guillermo, en un dato personal. Yo tengo una hija que tiene 17 años, nació en 2005. ¿Ella qué ha conocido? Bueno, pues a poco de nacer, no lo conoció. Afortunadamente no era consciente esta crisis tremenda que estalla en 2007, 2008 y que nunca quedó plenamente resuelta, ¿no? Y después ha conocido, para abreviar, no tenemos tanto tiempo, la radio es así, después viene la pandemia, ¿no?, y toda la devastación que provoca, ¿no?, y hoy día, de nuevo, la crisis. Bueno, en Europa tenemos una guerra cuyas consecuencias, primero hay que decir ante la guerra, evidentemente, su rechazo, o mi rechazo, desde luego, ¿no?, y la solidaridad con el pueblo ucraniano, también con el pueblo ruso y los pueblos europeos y los pueblos de todo el mundo que al final padecen las consecuencias económicas de la guerra, ¿no? Entonces, tomamos la perspectiva de una persona que está, perdón por el egocentrismo, ¿no?, pero me sirve como referente, ¿no?, que está a punto de llegar a la mayoría de edad y lo que ha conocido es crisis, es pandemia, son guerras, es inflación, es desempleo, precariedad, cuestionamiento de los sistemas públicos de seguridad social, de enseñanza, de salud, es decir, un marco general verdaderamente problemático.
El riesgo lo estamos viendo en España, pero también en Francia y también en la Argentina, con algunos proyectos. Ya se ha implementado como experimento de laboratorio, incluso en países como Brasil, el riesgo de que el fracaso del capitalismo sea la profundización de ideas liberales, porque hay sectores que están planteando, bueno, fracasó porque no fue aplicado profundamente el capitalismo. ¿Está latente? Bueno, eso es una trampa retórica que para que se haga una idea se dice hasta en Chile, ¿no? En Chile, donde estuvo Milton Friedman, Harberger, Tulloch, Hayek, todos los más connotados, ¿no?, teóricos liberales, incluso ellos decían en ocasiones, ¿no?, que en Chile no se aplicaba suficientemente cuando sabemos, ¿no?, que al fin y al cabo el golpe que da lugar a la dictadura y la propia dictadura tiene una intencionalidad, ¿no?, que no podemos decir con claridad, porque eso está más que constatado, ¿no?, que es eliminar, ¿no?, todas las conquistas democráticas, obreras, que suponían una traba, ¿no?, a aumentar la explotación del trabajo y también a lo que podríamos llamar también, sin ninguna exageración, el saqueo de los recursos naturales. No, es verdad, es muy interesante lo que planteas, ¿no?, porque efectivamente una crisis que está ligada a las políticas que inevitablemente, ¿no?, acompañan, ¿no?, las dificultades de la acumulación capitalista, a su vez se utiliza como coartada, ¿no?, para intentar nuevas vueltas de tuerca en la misma dirección, que evidentemente no van a resolver nada, ¿no? Quiero precisar, cuando digo políticas que inevitablemente acompañan las exigencias del capital. Claro que hay otras políticas posibles, lo que pasa es que también es cierto que hoy día prácticamente cualquier política que se preocupe mínimamente por los intereses de la mayoría es puesta en el punto de mira, ¿no? Y precisamente en América Latina tenemos experiencias, ¿no?, dramáticas al respecto, incluso toman la forma de la impugnación del propio orden más o menos democrático, con golpes de Estado o al menos intentonas, etcétera. Estamos dialogando con el economista Xavier Arrizabalo Montoro, que va a estar mañana en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy ahora revisando si es el aula... No, es en el aula mayor, que incluso tiene mayor capacidad para escucharlos. Va a ser muy interesante. Para cerrar, Xavier, le quiero preguntar si usted ofrece, por lo menos como pregunta de debate, la posibilidad de que el mundo multipolar nos dé mejores respuestas que lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Es posible, a partir de ese mundo multipolar, pensar en el regreso? Nosotros no lo vivimos en Latinoamérica, pero sí ustedes en Europa, del estado de bienestar en algún momento. No es fácil responder en corto a esto, pero digamos que a mí me parece que muchas veces en el terreno, digamos, de las declaraciones se es muy retórico, muy ampuloso, ¿no? Esta idea de reestructuración, de transformación, que siempre tiene una connotación positiva, plantean precisamente de fondo lo que tú señalas, ¿no?, lo que usted señala, ¿no?, que es esta idea de que todo sería posible compatibilizar las exigencias de la rentabilidad capitalista hoy con ese estado del bienestar que en realidad, cuando lo miramos con detalle y sin menospreciar, por supuesto, todo lo contrario, las conquistas que efectivamente pudieron arrancarse, al final era un bienestar relativo, porque tenía el límite de no comprometer la rentabilidad, la ganancia, la tasa de ganancia, decimos en economía, y por otra parte tenía lo que podríamos llamar una fecha de caducidad, ¿no? Y la crisis que está ya en los 70 revela precisamente eso, ¿no? Y bueno, todo esto podremos conversarlo mañana detenidamente. Yo quiero agradecer a la emisora la oportunidad de esta entrevista, y también quiero agradecer y muy enfáticamente a la universidad, y en particular al profesor Carlos Rang, ¿no?, que ha sido un dechado de amabilidad, ¿no?, preparando esta invitación. Estoy muy contento de ir a Río Cuarto, nunca estuve, estoy muy contento de conocer, y creo que podemos debatir de manera rigurosa y también de manera amable y estimulante estas cuestiones que se señalan, que precisamente, bueno, abordan las perspectivas, ¿no?, qué podemos esperar, qué se puede hacer, porque además yo creo que junto con el diagnóstico, que es un diagnóstico que efectivamente no es optimista en cuanto a, o no es positivo, también hay un debate pendiente, y mañana lo encararemos, en cuanto a qué se puede hacer, qué salidas se pueden ofrecer, ¿no? Así que de verdad, gracias, un placer. Bueno, y para finalizar, una pregunta de oyente que sintetiza las muchas inquietudes que estamos recibiendo. Si se puede, como se hace habitualmente, responsabilizar al fracaso de los proyectos socialistas o colectivistas por el surgimiento de las derechas, o es retórica, como lo que mencionó recién. De nuevo me hace una pregunta que es muy interesante y que no es fácil de responder tan brevemente, pero hay una broma que se hace en Rusia, una joda, que es decir, nuestro pasado es impredecible, ¿no? Es el pasado que no se puede predecir, ¿no? Y esto alude al hecho de que hay muchos elementos por conocer
Y yo creo que la experiencia, yo escribí un libro en el año 2018, que era alusivo al balance de la Revolución Rusa, porque me parece que hay muchas cosas por conocer, ¿no? Es muy significativo, por ejemplo, pensando que estamos en Argentina ahora mismo, lo cual es un gusto para mí, desde luego, ¿no? Acá en diciembre de 2020 se consigue un derecho para las mujeres, el derecho a la interrupción del embarazo. El derecho al aborto en Rusia se había conseguido 100 años y un mes antes. No es verdad que luego Stalin lo eliminó, ¿no? Pero lo digo como ejemplo llamativo, ¿no? Rusia, que lo pensábamos, ¿no? Una sociedad que entonces, durante el zarismo, era muy atrasada, y cómo pudo tener tantos avances, ¿no? Y es verdad también, y esto creo que puede ayudar a la respuesta que plantea el oyente, es verdad que a finales de los años 20, en la experiencia soviética, donde había habido avances muy contradictorios, muy dificultosos, bueno, todo ese proceso se frustra, se trunca, hay una degeneración burocrática, el estalinismo, etcétera, y eso es agudo el oyente porque permite explicar algunas cosas, ¿no? Permite explicar en particular qué significa el régimen de Putin hoy, por qué la guerra, aunque también hay que decir que la OTAN, ¿no? Esa expresión militar de la dominación estadounidense, instiga esa guerra, ¿no? Yo digo, es muy simplificador, mañana podremos verlo más pausadamente, que hay una guerra instigada por la OTAN que lanza, es verdad, y esto tiene un carácter criminal, está fuera de toda duda, Putin, que padece el pueblo ucraniano, que también lo padece el pueblo ruso y los demás pueblos europeos y del mundo, ¿no? Porque esto toma la forma de inflación, problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera, y que en gran medida esa guerra la paga Europa, es decir, la paga la mayoría de la población europea, porque esto es la antesala de nuevos recortes en sanidad, educación, lo ya sabido, ¿no? En fin, voy un poco atropellado porque no tenemos mucho tiempo y son preguntas que requieren, ¿no? Por poner sobre la mesa muchos elementos. Ojalá que mañana el oyente que preguntaba y ustedes y en general mucha gente de Río Cuarto pueda asistir y para mí será un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos, Javier, y como ustedes dicen, enhorabuena que nos visite. Gracias de verdad, son ustedes muy hospitalarios, estoy feliz de llegar y gracias al contrario, soy yo el que agradece la entrevista. Que estén muy bien, muy buen día. Buenos días, el profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Xavier Arrizabalo Montoro, que mañana estará a las 16 horas en el aula mayor de la universidad para hablar sobre perspectiva de la economía capitalista mundial, reestructuración multipolar o crisis económica, una gran oportunidad para tomar contacto con un debate que está instalado en el mundo y que nos lleva puesto también a nosotros. Así son las cosas y por algo será. Aquí te contamos toda la verdad. Así son las cosas. Super ofertas Top. Disfruta comprando en Top. Ofertas válidas hasta el 8 de mayo. Jabón